¿Qué gente? ¿Todo bien? Aquí Genlicious, bienvenidos a un nuevo video en este canal. Como se los prometí en los videos pasados, el video de hoy es bastante especial. Hoy vamos a reaccionar al primer concierto de Genlicious. Así que sin más que decir, vamos allá. Antes de ver este video juntos, creo que lo más importante es que les cuente un poco del contexto de cómo pasaron las cosas. Esos videos los he tenido ahí guardados, he visto algunas cositas muy por encima. Pero mae, yo imaginé que este video iba a estar muy bueno, entonces al propio no he querido ver esos videos. Así que empecemos por lo primero. Como saben, me esforcé muchísimo en tener el segundo disco. Y mientras lo estaba realizando, se me ocurrió la idea de hacer un evento de lanzamiento. Quería darle la importancia que se merecía. Un momento donde todos los presentes compartieran conmigo el resultado de tantas horas de trabajo. Pensé en muchas cosas, como reservar un bar, un salón de eventos, un estadio, pero uno pone y Dios dispone. No resultó. Semanas antes de tener Journey, según yo, me puse a pensar en qué fecha podía ser el evento de lanzamiento. Aunque al final esta no fue la fecha, se me había ocurrido hacer el lanzamiento, publicar toda la música en todas las plataformas el 15 de diciembre del 2023. Y un día antes hacer el preestreno exclusivo en YouTube junto con mi supuesto evento. Pero todo esto se vino abajo cuando días antes de hacer el prototipo del disco noté que habían algunos problemas en la mezcla, lo que hizo que todo se atrasara aún más. Sin los archivos de audio no podía lanzar el disco, no podía subir la música a Spotify y entonces tuve que corregir primero eso antes de seguir adelante con el preestreno y el evento y el lanzamiento en general. Para el evento había planeado muchas cosas, como hacer un mini concierto, comer pizza con mis amigos y todos los invitados, hacer algunas actividades, pero al final no se pudo realizar. Con lo del mini concierto, una parte de mí sentía una presión por tocar en el evento. Me ponía a pensar que la gente tal vez quería escucharme tocando y no quería defraudarlos. Quería que se fueran contentos y que recordaran ese día como un evento canónico. El primer concierto de Genlicious. Como saben, he hecho mucha música y videos, pero tocar en vivo bajo el nombre de Genlicious o como solista es algo bastante nuevo para mí. Sentía que hacer un mini debut con mis amigos, familia y todas esas personas que me han apoyado desde que empezó este proyecto sería increíble. Para el mini concierto tenía una idea de hacerle un mini tributo a Corrupted y a toda esa música que ya tenía tiempo de haber salido. Pero mi mayor problema, como se los conté en los videos anteriores, fue la falta de tiempo. Entonces no pude prepararme como quería. Pensaba hacer las pistas de la música. Ahí tengo guardados los archivos originales de Corrupted. Entonces quería quitarle las guitarras y hacer nuevos renders. Y tener pistas instrumentales con bajo, batería, todos los efectos, los synths. Y tocar sobre él con mi guitarra. Pero con costos tuve tiempo para terminar Journey. Después de que pasó la fecha original, el 15 de diciembre, como tuvimos que mover las fechas, pensé hacer el evento las semanas siguientes, como la del 22 de diciembre y la del 27, pero no me pareció una buena idea. Como se acercaban esas fechas navideñas y de Año Nuevo, sentía que todos mis amigos, por obvias razones, no iban a poder venir, entonces no me pareció lo mejor. Empezó el año 2024 y como mi cumpleaños estaba tan cerca, el 15 de enero, me pareció que esa era la fecha correcta para hacer el lanzamiento de la música y el evento. Además de que iba a cumplir 32 años. 32. Imagínense. Mi segundo disco. Estaba perfecto. Para serles sinceros, llegó la fecha del nuevo lanzamiento y nuevamente no tuve el tiempo para prepararme como quería. Con decirles que el día anterior, a las 11 de la noche, apenas iba de regreso a mi casa, pero ya con todos los discos empacados y listos para ser vendidos. Una parte de mí me ilusionaba que el día de lanzamiento hubiera material físico para que quisiera apoyarme. Bueno, yo creo que se los he dicho en varias ocasiones, pero para mí lo de la plata no es como lo importante. Yo hago todo esto por amor. A mí me encanta hacer música, pero de ahí se agradecen. Además de que es bonito ver a su familia y amigos llevarse algún producto que uno hizo y que lo tengan ahí en la casa. No sé, es lindo. Recuerdo cuando puse los discos a la venta donde eran las manos agarrando y fue un desmadre, pero eso ahorita lo vemos, tal vez ahorita lo comentamos. Como se los conté en los videos anteriores, tuve bastante trabajo que hacer. Además de que como era
la fiesta de mi cumpleaños, tenía que dejar la casa lista, cortar el zacate, la cosa es que no había tiempo. En ese momento, para mí, era mucho más importante lanzar el disco que mi fiesta de cumpleaños. Y como 3 días antes me puse a invitar a mis amigos y a mi familia cercana para el evento. Ahí les comenté que al final de la fiesta les iba a poner el nuevo disco, entonces ya todos venían con mentalidad de escucharlo. Días antes de hacer la fiesta y el lanzamiento del disco, me puse a pensar si podía ser una posibilidad hacer el mini concierto, ya que no sabía si iba a estar preparado, o sea, si me podía aprender las canciones nuevamente, o si iba a estar lo suficientemente sobrio. Esta es otra cosa que quería contarles, y esto sí es puro contexto. Yo no soy de tomar mucho licor, pero en fechas especiales como mi cumpleaños, ahí sí hago la señal. En que estábamos así, 1 hora antes de que llegara el primer invitado, me encerré en el cuarto con el amplificador y la guitarra y me puse a practicar las canciones, a ver si podía tener un pequeño repertorio. Recuerdo que hasta me metí a buscar archivos de Guitar Pro, a buscar cómo se tocaban algunas partes, porque no las recordaba y quería estar lo mejor preparado posible, pero en ese momento era solo una posibilidad, no sabía si se iba a poder dar. Afuera, en el garaje de mi casa, puse una mesa y saqué los monitores de estudio y puse la laptop y ya tenía un equipo de sonido un poco improvisado. No era lo que yo esperaba, porque para el evento original, según yo, iba a contratar música así, ya una torre, no sé, algo que ya fuera muy profesional. Pero al final no estuvo tan mal. Llegó el primer invitado, saludos a Denis, y ahí me cambié el switch a modo anfitrión. Pasamos una excelente tarde junto con mi familia más cercana y mis mejores amigos. Hicimos un torneo de saquitos, o es un juego que creo que en inglés se llama Cornhole, no Glory Hole, ahí no confundan. Comimos hamburguesas, tacos, y creo que todos la pasaron increíblemente, pero yo en lo personal la disfruté demasiado. Faltando 1 hora para el lanzamiento de Journey, yo ya estaba en modo Corrupted, como con 7 shots encima. Me fui al cuarto y dije, ¿será que puedo tocar la guitarra? Me encerré, prendí el amplificador y ahí, mientras todo el mundo estaba en la fiesta, yo estaba, aún me la juego, aún puedo tocar las notas, yo creo que démosle. Y practiqué en una carrera el mini repertorio porque, no fueron tantas canciones. Pero yo dije, me la juego. En ese momento estaba tan feliz. Yo creo que estaba hasta inspirado, no sé qué. La verdad es que yo dije, ay, vale picho, si me equivoco. Saqué el amplificador y pasé al frente de la fiesta y yo, todos vamos, concierto de Genlicious. Qué risa. Vamos, concierto de Genlicious. Y recuerdo que estaban jugando póker y yo, dejen esa vara, vámonos. Entonces, saqué el amplificador y lo conecté. Saqué la guitarra y ya lo demás es historia. Al final lo que hice fue poner la música en Spotify y tocar encima con el amplificador. No tenía ni efectos preparados, yo puse un efecto genérico. ¿Están listos para reaccionar conmigo al primer concierto de Genlicious? Con 7 shots encima, sin haber practicado. Vamos allá. Ok, aquí vamos. Hay un video de 20 minutos. Bueno, hay varios videos de mis amigos, pero creo que voy a reaccionar a los que grabó mi esposa, porque fueron en horizontal. Creo que está mejor. Ahorita vemos los de mis amigos. Y vamos ahí. 3, 2, 1. A ver qué pasa. Ahora como un vaso con agua. Ahí estaba pidiendo un vaso con agua, porque tenía la garganta toda seca. Ay, qué bueno. Les recuerdo que yo estaba en modo Corrupted. Yo le estaba pidiendo a la gente que se empujaran. Yo hice campo ahí para que se empujaran. Mi hermana ahí está molestando que estoy borracho. Yo les estaba diciendo que si no se ponían a hacer el papel, yo no hacía nada. Ay, qué bueno. Ay, qué bueno. Estamos patrocinando el primer disco. ¡Qué bueno, Ay, qué divertido! Vea, yo iba a empezar con Corrupted. No, iba a empezar con Galactus, porque yo sabía que esa era la canción. Después grabarme, voy por mi teléfono. Ay, parece. Vea, yo siempre he querido
Yo siempre he querido hacer un show. Entonces, vea, yo siempre he querido ver a la gente saltar, motivarse. Entonces, ma, ustedes siempre van a ver en mis conciertos que motiva a la gente. Vamos. Ay, ma, como quiero a mis amigos. Ay, ahí está uno de mis mejores amigos, Durán, mi sobrino, y Charlie, el de gorro. Ahí está mi otro sobrino. Vea, ma, hay que meter emoción. Ay, vea, hice el drop strap, vean, bajé la guitarra. Vamos todos para arriba. Qué bueno, man. Ahí está mi amigo Graving. Qué bueno. Este es el garaje de mi casa. ¡Vamos! Ma, otra vez, di, se hace lo que se puede, ma. Qué buena toma, vean. Qué buena guitarra, man. Man, se viene el solo de Scratch. Nada más. Qué bien, man. Durán haciendo twerk, man. Ese man tocaba conmigo en Give Me Your Diamond. Ay, qué bueno. Man, hay que recordar que esto es una fiesta de amigos, familia, man. Aquí la verdad es pasarla bien. Y ahí viene el breakdown. ¡Luces, luces! ¡Luces, luces! No sé quién la da pagote. El breakdown. Ahí está la perrita, ahorita vamos a eso. Hasta mi papá se metió al mosh. Ay, qué tontera. Bien, güey. Galactus. Ahí está. Estaba con Spotify. You come for this. You go for this. La canción que más les gusta en Spotify. ¡Vamos! Estaba número 1 en Spotify en ese momento. No sé qué pasó ahí.
Vamos, gente, vamos. Mae, buenísimo, mae. Va, ven esa parte. Vamos, gente, saltando todos. Vamos. Qué bueno, man. You come for this. Siempre me he puesto a pensar que ahí tiene que decir eso. You come for this. Qué bien. ¿Cómo la están pasando? Qué bien, más. Ya tengo ganas de hacer otro concierto. Vamos todos saltando, vamos. Qué bueno, man. Es que yo siempre quería hacer música para pasarla bien. Ese fue el objetivo de Corrupted. Música inspirada en Limp Bizkit para hacer brincos. Ahí en algunas me equivoco, pero ahí leí que el secreto es hacer como que nada pasó. Ay, qué speech. Qué buena fiesta, man. Esa fiesta sí la disfruté. Vamos a ver qué pasa. Shot. Vamos a ver cómo sale esta hora. Mira, First Kiss. Bueno, gente, vea, ahí tengo, vamos a ver qué pasó. It was at this moment that he knew. He fucked up. Vea, mae, ahí mi defensa, esa canción solo en 6 cuerdas la había practicado. Ay, qué mamada, mae. Más que bien Durán, ahí la salvó Durán. Ma, yo creo que era la primera vez que tocaba First Kiss en esa guitarra. Y además 8 cuerdas, era un poco más confuso. Bueno, démosle, ahí se dio. Uy, ma, ¿por qué me pasa? Según yo iba a cambiar de guitarra, ma, pero ya estaba empezado. Y man. Vea, man, mi defensa, man, no practiqué nada, más bien esta canción, mandarse así, de ahí, tenía sus riesgos, pero era música nueva, y era de las últimas canciones como que había practicado.
Vamos, vamos, se fue. Y mae, no, ya estaba en modo corrupted. Está bien, mae. O sea, más bien hice mucho ese día. Yo estaba, tenía demasiadas cosas en la cabeza. Ese disco fue demasiado trabajo. Mae, que no se pongan aquí. Me decepcionan. Ay, no entiendo. ¡Vamos! Se bajó el volumen. ¡Buena afinación! ¡No puedo hacer! Ma, yo no sé, yo no entiendo por qué no intenté tocar eso en la cuerda 7. Ahí estaba preparando la siguiente canción. Bueno, por lo menos pegué las últimas notas. Demasiado viejo para esto. Bien Durán, ma, siempre dándolo todo. Ma, ahí intenté tocar Redemption. 3, 2, 1. Bueno, Ma, es que, salga, pero lo voy a intentar. o sea, ma, es que no practiqué mucho, o sea, yo sé que, bueno, a futuro todo va a salir bien, pero ma, en ese momento fue lo que prometía en ese momento. Un poco de calma. Uy, más se olvidó. No, ma, yo ya estaba en modo corrupted, ya les dije. Esa canción es un poquito monótona, pero si tuviera un bajista o algo que el maga al solo, creo que es más entretenida ver. Pero de igual manera, esa fue la intención de esa canción, algo tranquilo. Alonso todo ido, ma. Ma, gracias, Alonso. Unos momentos después. Qué dicha que pegué eso sí recuerdo que lo pegué. Bien, ma, Redemption. Ya me voy con esto. Ahí cerramos con 25. Pero ma, ahí no me di cuenta que no había cambiado la distorsión. Hasta después me doy cuenta. Qué mamada, ma. Se me olvidó cambiarla. Estoy tocando puro clean. Ahorita la cambio de distorsión. ¡Oye, Mike, es una mierda! Mike, eso es lo que estaba pasando.
era la distorsión. Paralización, ay, Mike, también esto faltaba que bicho. Ma, yo siempre he querido ser una persona que entretenga. Tan listo es él. Y se fue el primer video de Nelo. Vamos a... ¿Qué hay aquí? Ya se dio cuenta. Yo creo que... A ver si cerró el segundo solo. Ah, no, el segundo quórum. Ah, bueno, perrita mía, ahí anda Kinchi. Ya es el final. Mi perrita disfrutando el momento, man, es que qué épico. Y ese fue el concierto, el primer mini concierto, como quieran verlo, de Genlicious. ¿Qué más hay aquí? Bueno, ahora ya esos son videos que ella grabó. Mi papá y mi mamá me regalaron un queque con la portada de Journey. Creo que ahorita se ve. De ahí no seguía sonando música de Genlicious atrás. Ah, ahí les puse una versión que había hecho de cumpleaños final. Eso siempre. Uno, dos, tres. ¿Qué pasó con la canción? Ma, cómo disfruté ese día, en verdad, lo disfruté demasiado. Ma, gracias a todos los que están ahí, los quiero mucho. Y a los que no pudieron venir, ma, perdón por invitarlos tan... O sea, ahí les expliqué el por qué pasó todo. Fuera camisa. Eso. Bueno, gracias a todos por venir. Sé que es domingo. Muchas gracias. Los quiero mucho a todos. Ahora concierto. Y como en 5 minutos sale mi nuevo disco. Qué bueno, ma, cómo disfruté ese día. Yo salvando mis copas. Nela salvando las copas de ella, mi esposa. Ay, no. Dios, ese final fue puro Cloverfield. Y el último video que tenemos aquí, ¿qué será? De ahí. Ya, es el... ahí ya está en YouTube, la cuenta regresiva. En cualquier momento sale el disco. Ma, yo estaba muy... 20 segundos. Nela, man, a veces me dice... Nela, ¿cómo se llama? Dictando cómo se escribe Genlicious. Ma, yo estaba... Qué jeta. La primera canción se llama Perseverancia. Y ahí empezó todo. Ma, qué trabajo. Ahí, dale buscar. Ma, yo lloraba un montón de... Ma, yo lloraba mucho con estas varas.
set. No importa, aunque no lo haya grabado bien. Se grabó como el momento. Qué bueno, mae. A ver si pasaron el link. Esta canción Va a pasar. me ha sacado tantas veces las lágrimas, pero ustedes no saben, la he escuchado tantas veces que ya, tal vez ya no me impacte tanto, pero sí, yo creo que es la canción que más habla de todo el trabajo que se hizo. Y ya, nada más disfrutamos la fiesta hasta que acabe el día. Unos minutos más tarde. Y ahora sí vamos a reaccionar a los últimos videos. Vamos a ver. No sé en qué orden están, pero simplemente los vamos a ver. Ahí va. Ay, madre, es que qué bueno. Mi amigo Durán andaba con una lámpara ahí que parpadeaba. Ay, madre, qué bueno. Ay, qué bueno, madre, estuvo buenísimo, madre. ¿Cuánto duró esto? 17 segundos, madre. De los mejores del día. Vamos a ver 12 segundos, vamos a ver qué nos vamos a encontrar. Buenísimo, ma, qué bueno. Buenísimo, ma. Bueno, 9 segundos. ¿Qué nos reparará este video? ¿Qué es esa mierda? Yo creo que mi amigo, creo que sí, otra vez fue Durán, ma. Ese ma es el MVP, ma, Durán es el MVP de este concierto, ma. Ese ma, yo creo, ma, Charlie también. Esos más lo dieron todo por ese concierto. Vamos a ver, 3 segundos, ¿qué nos esperan esos 3 segundos? Vamos ahí. Buenísimo. Mis papás ahí pasándola bien. Ma, yo siento que todo el mundo la pasó bien ese día. Vamos a ver qué hay por aquí. Buenísimo, eso César. Man. Todo pasa por algo, gente. Yo sé que me equivoqué en muchas partes, pero tenía que darse así. O sea, uno como músico quiere siempre de ahí entregar lo mejor que puede, pero todo pasa por algo. O sea, tal vez no me preparé como quería, pero se dio. Yo sé que voy a tocar muchas veces en vivo a futuro, pero en esas veces voy a intentar estar lo más preparado posible para que todos tengan un show, el show que se merecen, y ojalá que la pasen bien. Vamos a ver qué más hay por acá. 10 segundos. Sí, ma, sin duda las mejores canciones de este mini concierto fueron Galactus y You Come For This. Esas sin duda fueron de las mejorcitas. Redemption creo que me estuvo bien. First Kiss fue una mamada, pero ya les expliqué qué pasó. Y 25, digo, obviamente había unas cosillas que se me fueron. Y el fail ese con el clean. Pero todo bien. Vamos a ver qué hay por acá. Todo. ¿Qué me está pasando, señor? Ay, qué bueno. Más. No, más que sí, tiene que darse así. Más bien quicha que se dio. Vamos a encontrar. Redemption. Buen clip, en ningún lado me equivoqué. Ah, ma, esto sí es canon, mae. Ma, esto sí es, ma, este es el último video. Yo creo que con este cerramos. Yo cuando vi esta vara, yo dije, ma, qué despiche ese video. Ma, qué putas hacían. Y ma, llegó el otro perro a leerle el culo, ma, es que ma. Ay, bueno, otra vez si no lo vieron.
Tal vez este no me impactó tanto porque más este sí lo vi antes. Este sí lo vi antes de hacer esta reacción. Bueno, gente, yo creo que hasta aquí llegó la reacción. Tengo una sospecha de que hay más videos por ahí de otras personas en otros ángulos, pero la idea está clara. Esto fue lo que vivimos en el evento de lanzamiento de Journey. Madre, la pasé demasiado bien. Yo sé que van a haber muchos conciertos. Fue un buen debut, al final de cuentas. Fueron más las cosas buenas que las malas. Uno aprende de todos esos detalles. Uno aprende de todas esas cositas para ser mejor. Creo que este ya es el último video de contándoles toda la historia de Journey. Cómo fue el cierre del proceso. Aún me falta hacer videos musicales y todo eso. Pero ya esta va a ser la nueva etapa de Genlicious. Espero que el próximo video que suba a este canal ya sea musical. Ya ir retomando lo que me gusta hacer, que es componer música, producir música. Ya el descanso me lo di. Siento que ya es el momento. Bueno, gente, esto sería todo de mi parte. Gracias por quedarse hasta este momento. Espero les haya gustado el video, que se hayan entretenido. Espero saquen una enseñanza de todo esto. La mía, no volver a tomar antes de tocar. Bueno, gente, solo hay una vida, así que disfruten de todos sus momentos. Y gracias a todos los que me han apoyado. A todas las personas que fueron a la fiesta, se los agradezco mucho y los quiero bastante, ustedes saben. No olviden escuchar mis 2 discos en todas las plataformas musicales. Y alguno que otro single que anda por ahí. Bueno, gente, se despide Genlicious Ceros. Más, esta hora ya no sirve.